Microreña 150, con mucho lío de fin de año. Ayer martes no pude, hoy es miércoles, no sé si la voy a poder subir hoy, espero que sí. Y bueno, no quería dejarla pasar más porque además es la 150, es un número especial y va a ser también, como en todos los números redondos, una microreña con un contenido diferente. En este caso, todos los cómics que voy a reseñar son cómics nacionales, hechos por autores de aquí. Y bueno, creo que la ocasión lo merece. Creo que en la 50 ya hice algo parecido. La 100 sí que recuerdo que fueron mis cómics, fue todo muy autofelación. Y en la 150 volvemos a reseñar cómics nacionales. Me gustaría decir que me han gustado todos, pero bueno, ahora lo iremos hablando de ellos de uno en uno. No me voy a enrollar mucho más porque ¿para qué? Vamos al lío. Ya sabéis que reseñar cómics nacional siempre es complicado porque cuando hablas de autores que no conoces o los que casi nunca vas a compartir o que difícilmente pueden ver tus microreñas, es mucho más sencillo hablar de las obras con una sinceridad a veces dolorosa que cuando es gente que es con la que sí vas a coincidir, que tienes que medir, pensar un poquito más lo que dices o decir las cosas con un poquito más de cabeza que cuando hablo, por ejemplo, de Lemire, que no tengo ningún reparo en decir que no me gusta y que lo que hace me parece apestoso, ¿no? Vamos a empezar con 4 grapas del sello Unrated Comics, esta serie Lunita. Son 4 números, vamos a decir que irregulares por hechos que el propio cómic comenta, ¿no? De los azares de la publicación. Cómics que se editaron en Estados Unidos a través del sello Amigo Comics, la editorial americana que montó el Torres y que, bueno, vamos a decir que tuvo una suerte desigual. Y que bueno, que ese mismo azaroso recorrido editorial yo creo que se ve muy reflejado en lo que es el TVO en sí. Cuenta con los primeros números, creo que en los 2 primeros, hasta parte del tercero, con dibujos de Sergio San Julián o de Sergi San Julián. Y luego, por lo que os decía, ¿no? Por inclemencias editoriales, ¿no? Por plazos, por fechas de entrega, acaba las grapas dibujando Iván Sarnago, ¿no? Todo ello con guiones de Xavier Morel. Lunita es un cómic curioso, con un comienzo muy potente, con bueno, el arte de Sergi San Julián. A mí es un autor que me gusta, me gusta lo que hace y en estos tebeos eh, pues se nota este arte que a mí me convence, ¿no? Una historia muy enfocada, yo creo que al mercado americano, ¿no? De una agencia con poderes, con brujas, con sirenas incluso, mitología. Sí que es cierto que una mitología de carácter local, ¿no? Lo que integra bastante bien lo que es pues las leyendas nacionales, o en este caso leyendas hasta de aquí, de la península ibérica, con el rollo de la grapa americana, ¿no? Como digo, este baile de dibujo la hace bastante irregular, aunque sí que es cierto que la integra aún más en el mercado americano, bueno, que se caracteriza por este baile de autores y de dibujantes, pero creo que la diferencia del dibujo es bastante notable, ¿no? Además, ya se dice en el resumen que muchos de las páginas se tuvieron que hacer a matacaballo con muy poquito tiempo, ¿no? Entonces son 4 números, yo creo que también se percibe cierto atropello en el guión, cómo acaba el tebeo, planteamientos interesantes que juegan, como digo, con la mitología, pero también con la política, con la corrupción, con las agencias gubernamentales, y que yo creo que el planteamiento está por encima de lo que sería en sí la resolución, que ya os digo que se resiente bastante del baile y de quizás de un final excesivamente abrupto de una serie que quizás con otra suerte editorial se podría haber alargado en sucesivas miniseries para que el planteamiento de la historia fuera un poquito más compacto, ¿no? Así que un sabor un poco agridulce porque es un comienzo que está muy bien, que promete mucho, una primera grapa de estas que te compras y sin ningún tipo de dudas te invita a seguir comprando las siguientes, pero que, como digo, al final el azar
el mismo proceso de producción del TVO acaba afectándolo en su desarrollo y en la calidad final. De todas maneras, son 4 grapas, cosa que está bien, es algo que es ventajoso, además a 2,50 la grapa. Es decir, por 10 euros tienes la serie completa y si le quieres echar un ojo, sobre todo, como digo, yo creo que lo que más destaco es la primera grapa con dibujos de Sergi Sant Julián, pues yo creo que merece la pena darle un tiento a la serie, que entretiene, pero creo que al final no da lo que al principio se intuye que podía dar la serie. Venga, vamos con otro. El contador de personas, de Roberto Malo y Javi Blanco. De Javi Blanco ya he reseñado algo, las aventuras de Narf y Vic, o no me acuerdo cómo se llama, un cómic infantil que me gustó bastante. Y vamos con otra obra, dibujo suyo, esta vez no es guión suyo, sino guión de Roberto Malo y publicado por la editorial aragonesa Cornoque, una edición además muy chula, la verdad es que la edición me ha gustado mucho, tapa dura, 15 euros, pues precio, vamos, económico no, lo siguiente, pero una buena edición. Y bueno, es una historia basada no en uno, sino en 2 relatos de Roberto Malo. Y creo que yo diría que precisamente ahí está quizás el mayor inconveniente que yo le veo a esto. Hay un relato que me interesa mucho, que es el de contador de personas, de una persona cuyo oficio es ir a un cine a contar cuántos espectadores hay en la sala, y a partir de ahí se desarrolla una historia que me parece interesante, y sobre todo en la que el dibujante Javi Blanco, con sus virtudes y sus carencias, que no pasa nada por nombrarlas, creo que trabaja de una manera muy inteligente en un espacio muy pequeño, construye una narrativa que me parece muy acertada y que funciona muy bien. El problema es la segunda historia, que no sé por qué han decidido meterla en el cómic, porque no pegar absolutamente nada, no entiendo por qué está aquí, y no aporta absolutamente nada al TVO, sino que todo lo contrario, ¿no? Le resta muchísimo, lo lastra de una manera absurda, porque además es una historia que tampoco es que tenga mucho sentido. La motivación del protagonista es creo que hay neandertales con mejores motivaciones que él. Y como digo, lo que hace es que te choque muchísimo que sea como 2 TVOs totalmente diferentes, ¿no? Se nota que son 2 historias totalmente ajenas una a la otra y que se han mezclado aquí, pues no entiendo muy bien por qué, no sé la razón cuál es, porque si solo fuera la primera, la del contador de personas, me parecería un TVO muy destacable, como digo, con una historia que está bien, que me interesa, y con un planteamiento y un desarrollo narrativo por parte de Javi Blanco, pues más que destacable, ¿no? Pero al mezclar esta otra historia de ángeles, demonios y hadas madrinas y demás, acaba un poco no sé, te acaba confundiendo muchísimo y hace que te descoloca de una manera tan tonta que pierdes un poco la perspectiva, ¿no? Entonces podríamos decir que estamos ante 2 cómics muy diferentes, que uno está muy bien y que el otro está muy mal. Y al mezclar los dos, pues claro, el conjunto evidentemente se resiente, ¿no? Una lástima, porque como digo, si solo fuera la mitad de este TVO sería un gran cómic, y al meter la otra parte, pues se convierte un poco en un caos, en una cosa que no tiene excesivo sentido, y que cuando lo lees como lector yo creo que te das cuenta de que hay algo que no... Hay un empaste ahí extraño que no funciona. No sé si es porque necesitaba más páginas para hacer un TVO así, pero es que si hubieran cogido lo otro, hubieran editado una grapa solo con la historia del contador de personas, me parecería un cómic sobresaliente, y así pues se convierte en un TVO pues que cuesta recomendar en su totalidad. Más. Uno que tenía muchas ganas, Matar a la bestia de Jape, quizás porque yo conocía o conozco, no es que había leído antes nada suyo, porque sobre todo había leído las guías estas de cómo dibujar kawaii, y cuando saca este cómic me sorprendió bastante por la temática y porque no me encajaba en absoluto con la idea que yo tenía del autor de Jape. Es un cómic diríamos que de serie negra, sobre un asesino en serie en España, en
bueno, diría que en Sevilla, si no recuerdo mal, ya sabéis que lo de leer tanto a veces produce lagunas mentales, pero bueno, es un asesino en serie en España y un policía que no quiere ser policía, que él realmente quiere ser dibujante de cómics y que se enfrenta a este asesino, ¿no? Em, Hay una parte que me gusta mucho del TVO. Gráficamente me ha gustado mucho, me parece que funciona muy bien, me parece que el arte, que cómo está contado, es decir, lo que es a nivel gráfico me parece muy, muy apreciable. Y a nivel narrativo diría que ahí como me gustaría que, si el cómic es una metáfora, me parece que es perfecto, funciona muy bien. Si te quitas, o sea, si sales de esa metáfora y lo interpretas como algo, como un caso real, hay un par o tres de partes que no me acaban de funcionar. No me gusta cómo se desarrollan, no me gusta cómo funcionan y no me gusta cómo se resuelven. Pero es curioso porque sí que es cierto que como metáfora casi de la creación o de la propia carrera o de nuestra labor como creadores, como guionistas, como dibujantes, como creadores de contenido de cómic, esa parte me parece muy, muy destacable y me parece que funciona bien. Y todo el TVO en sí, como una metáfora de nuestra relación con el arte y nuestra relación con cómo creamos, me parece que tiene mucha enjundia y lo hace un cómic, yo creo que muy apreciable. Y os digo, es un poco también, no al mismo nivel que el anterior, pero sí que hay una parte que parece que casi te saca del TVO, pero al final, como digo, al final cuando ves la resolución, cuando tu cerebro lo entiende todo como una metáfora y todo lo ve como una posible metáfora y que en realidad lo que está pasando no está pasando, sino que es una manera de explicar la relación del artista con la frustración y con su profesión frustrada, yo creo que en ese sentido sí que funciona y funciona muy bien, ¿no? Entonces yo creo que es un poco, si lo ves con este aspecto metafórico, un poco como lo que os comentaba antes, ¿no? Bajo este prisma es un gran TVO. Si lo ves como un TVO de serie negra, de asesino en serie y policía, yo creo que hay partes que no acaban de funcionar o que no me acaban de funcionar del todo bien, ¿no? Entonces, una vez quitada esa parte o hecha la abstracción hacia el B, me parece que es un cómic muy destacable, me parece que es un buen TVO, un TVO que se puede leer y sobre todo una grata sorpresa de un autor al que yo tenía encasillado en labores que no se parecían absolutamente en nada a esto, ¿no? Así que creo que aquí hay un dibujante que aparte de hacer cosas kawaiis, tiene un recorrido hacia otro tipo de géneros y creo que además puede explorar muchos tipos de géneros, ¿no? No solo la serie negra, no solo puede hacer ciencia ficción, puede hacer terror, puede hacer muchas cosas y puede funcionar muy bien porque, como os digo, a nivel gráfico me parece que está muy bien, que es un TVO que funciona muy bien y que me parece que nos descubre un autor muy interesante para un gran número de disciplinas y sobre todo para futuros TVOs. Venga, otro más. Tucson, Dragones del Desierto, el número 50 de la colección Historia de Historia de España en viñetas. Me lo dieron en Sagunto, dedicado por los autores, con una espectacular dedicatoria de Daniel Tomás, que como veis dibuja como Dios. El guionista también dibuja, cosa que ya es destacable, porque yo no me acerco a hacer esto ni de coña, pero ya veis que el dibujo de Dani es un espectáculo. Bueno, Tucson, Dragones del Desierto, como siempre, esos pedacitos de la historia de España que muchas veces desconocíamos. En este caso habla de los dragones de Cuera, una especie de ejército de soldados que patrullaban un enorme trozo de frontera en una parte de España que creemos casi perdida, ¿no? Eran como agentes en el oeste americano, un poco los precursores de todo lo que luego vimos en las películas de Hollywood y del oeste, y que son unos personajes que poquísima gente conoce. Yo desde luego no conocía. Estos últimos años sí que he empezado a oír hablar de ellos, pero que como siempre esos retazos de la historia de España que permanecen en el anonimato, ¿no? Que permanecen totalmente desconocidos, ¿no?
gente que estaba en el oeste americano, pues a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, en terrenos que luego fueron México y luego acabaron siendo Estados Unidos, ¿no? Bueno, es un TVO que hoy las reseñas van de dicotomías, de dividir, de diferenciar, ¿no? Es un TVO que tiene, yo creo que dos partes a destacar. Una, evidentemente, es el dibujo de Daniel Tomás, que este es su primer cómic y yo creo que nos presentamos o nos encontramos ante un futuro talento, ante un dibujante que va a dar muchas alegrías y con un tío que dibuja de puta madre, básicamente, ¿no? Evidentemente es su primer cómic, tiene cosillas, pero en general me parece que está a un nivel, para ser una primera obra, me parece que está a un nivel simplemente espectacular, ¿no? Tiene paginotes increíbles y, como os digo, es de estas obras que te ponen delante de autores que a futuro y con desarrollo y con páginas a la chepa, pues se pueden convertir en referentes del cómic nacional. Y luego tenemos el guión de Ferran Brooks, que no es su primera obra con Cascaborra. Y ahí hay también una doble vertiente, ¿no? Una vertiente pues divulgativa, pedagógica, hablándonos de este episodio, de estos dragones, de estos soldados, de esta milicia, podríamos decir de alguna manera, que operaba en un territorio que para nosotros siempre creíamos relacionado con los Estados Unidos de América. Y en ese sentido, pues hay una parte que me funciona mejor y otra que no me funciona tan bien, porque a veces me pierdo. Yo últimamente me estoy volviendo cada vez más tonto y entiendo las cosas cada vez peor. Entonces necesito que me den las cosas muy mascaditas porque si no me las das muy claras y si no me haces el desarrollo de una manera, no voy a decir lineal, pero sí bastante transparente, pues me acabo perdiendo. Y como tengo que leer tantísimo, pues lo de tener que leerme 2 veces un TVO no es que me joda, pero me fastidia porque no tengo tiempo para hacerlo, básicamente, ¿no? Entonces hay una parte que, como digo, de investigación, de documentación pedagógica, divulgativa, que hay un gran trabajo y se aprecia que hay un grandísimo trabajo de documentación por parte tanto del guionista como de Daniel, del dibujante. Pero la historia a veces me pierdo, a veces no sé dónde estoy, a veces no sé si es presente, si es pasado, quién es quién, dónde es tan, cuál es cuál, cómo va, cómo no va, y en ese sentido, pues otra vez vuelvo a los dos aspectos del TVO, ¿no? Una parte que es pues un dibujo brillante, una documentación exhaustiva, la puesta o el foco sobre acontecimientos de los que yo no tenía ni idea, pero a veces me pierdo y no sé muy bien en qué momento estoy o por qué pasa lo que pasa, ¿no? Luego hay páginas que me parecen, madre mía, o sea, solo de ver tanta viñeta, me parece un escándalo. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 16, 32 viñetas en una página, que casi nada. Otra vez volvemos a tener 16 viñetas en una página, 32 otra vez. Joder, aquí hay un trabajo exhaustivo y creo que esa es la parte que tenemos que destacar, ¿no? Si bien ya os digo que linealmente la historia yo me pierdo, pero creo que el dibujo y lo que cuenta es destacable y que si queréis gozar pues eso, de una parte, de una etapa inexplorada de nuestra historia, o poco explorada al menos, mucho menos en el cómic, así que hay otro libro de Dragones del Desierto, pero bueno, ya son como madre mía, estoy espeso hoy, ¿eh? Son como exenciones, ¿no? Son como cosas que no son habituales y creo que está bien que TVOs y esta colección ponga luz, como digo, sobre eventos de la historia de España que necesitamos conocer. Bueno, y vamos con el final y vamos con El Fuego de David Rubin, el cómic de finales de 2022. Yo creo que sin ningún tipo de duda, porque la campaña de marketing y de promoción que están haciendo con este TVO me parece espectacular, me parece ejemplar. Me parece que es un manual de cómo hay que meter el TVO en todas las casas de todas las personas de España,
porque ha salido en el telediario, allá donde vayas lo ves, es redes sociales, medios de comunicación, es decir, es un lanzamiento a nivel nacional absoluto y que en ese sentido y a nivel marketing y promoción me parece que está hecho de una manera brillante, sin ningún tipo de dudas brillante. Luego ya vamos con el TVO en sí, ¿vale? Si estáis en el mundo del TVO, si estáis en redes, creo que ya estáis viendo múltiples reseñas, todo el mundo está diciendo lo grande, lo bueno, lo bien que funciona el cómic, lo bueno que es el fuego. Y en ese sentido, yo no tengo mucho que aportar al respecto, porque creo que si necesitáis que alguien más os diga lo bueno que es el fuego, entonces no creo que tenga que ser yo el que lo haga. Así que voy a hacer una cosa un poquito diferente, sin ánimo de bajarle el hype a nadie, porque creo además que con todo lo que he montado, los que quieren leerse el fuego lo van a comprar y creo que además va a ser, insisto, uno de los tebeos de final de año y que se postula para que el año que viene también esté sonando y esté sonando para premios, porque creo que además es un tebeo que está hecho, pensado y creado con la voluntad de optar a premios y de ganar premios en la cabeza. Pero yo voy a decir las cosas que a lo mejor no me acaban de gustar del tebeo y que me vienen pasando un poco con las últimas obras de David Rubin. La primera es el tamaño, no sé por qué. Quizás por mi aprensión o por lo poco que me mola el cómic franco-belga, no me gusta el tamaño. Veo las obras de últimas que ha sacado excesivamente grandes y creo que son excesivamente grandes para poder disfrutarlas como a mí me gustaría, ¿no? Me dirán, no, es que así se aprecia mejor. Puede ser. Pero su anterior obra guionizada y dibujada por él, que es El Héroe, que es uno de mis cómics favoritos, que creo que sigue siendo su mejor tebeo. A mí El Héroe me parece un hito, me parece una obra espectacular. Era mucho más pequeña que esto y se disfrutaba exactamente igual. Creo que además, si lo hacemos un poquito más pequeño, podríamos abaratar un pelín el impacto, porque son 35 pavos y son 35 pavos, que no está mal. Son un montón de páginas, la edición está súper bien, eso no lo voy a decir, es un cartoné, es un tebeo que pesa, es decir, todo, la edición es todo bien, pero claro, son 35 pavos que si lo hubiéramos hecho un poquito más pequeño, pues quizás podríamos haber abaratado un poquito la edición. Y quizás ese es el principal inconveniente, ¿no? Que al enfrentarte a él con semejante tamaño, yo me pierdo el foco. No lo veo, o sea, mi cabeza lo está reduciendo todo el rato. Estoy viendo las páginas y las estoy pensando un poco más pequeñas y en cómo funcionarían si fueran un poquito más pequeñas. Y ese es quizás uno de los principales problemas que no me deja disfrutar del todo del tebeo. Ya sé, insisto, que me van a decir que a doble página, a todo color, con este tamaño, se disfruta mucho más. Pero, insisto, no creo que sea ese no creo que eso fuera un problema si el cómic fuera más pequeño. Creo que se disfrutaría incluso más. Pero, evidentemente, aquí es el autor el que decide el tamaño, es el autor el que cree cuál es el tamaño más conveniente para su obra. Y en este caso, ya llevamos, yo creo que desde Beowulf, los cómics que hace David para España son de este gran formato, ¿no? Porque, pues eso, Beowulf era grande, bueno, el Gran Hotel Abismo no era más bien apaisado, pero el último Cosmic Detective también, y eso que yo tengo la edición del crowdfunding, que creo que en la edición nacional de Astibeles era aún más grande que lo que tengo yo, que ya me parecía grande en la edición americana como para verlo en la edición española, ¿no? Bueno, al fin y al cabo, como os digo, un tebeo que creo que va a estar en boca de todo el mundo durante bastante tiempo, porque hay una cosa que sí que tengo que valorar y que me parece que es muy acertada, que es la idea del cómic como una cosa un poquito más global, ¿no? De entender el tebeo no solo como el objeto en sí, no solo como la historieta, no solo como las páginas, sino como
como un producto con todos sus accesorios. Y el producto también incluye lo que os decía al principio, ¿no? La campaña, la promoción, el estar, el salir en medios, en que todo el mundo esté hablando de tu cómic, en esta creación de ese hype de que todo el mundo esté esperando una obra. Una obra que tenemos que pensar que desde El Héroe a esto, David Rubin no había hecho un cómic de guión y dibujo completo, siendo que cuando empezó era como él trabajaba, ¿no? Con guión y dibujo propios, y que había muchas ganas, ¿no? La gente estaba esperando mucho porque, insisto, yo creo que El Héroe, que es el anterior, para mí marcó un hito, ¿no? Para mí es uno de mis cómics preferidos, es un cómic que me gusta muchísimo, y entonces había mucha expectación con ver qué se hacía, ver qué planteaba y ver cómo iba la historia de El Fuego, ¿no? Una historia que también, un poco como el anterior cómic, el de Hap, el de Matar a la Bestia, creo que funciona, me funciona mucho mejor como parábola, me funciona mucho mejor como metáfora, que creo que es lo que es al fin y al cabo, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando lo lees como una metáfora, creo que cobra un sentido mucho más compacto, mucho más elevado, mucho más coherente con todo lo que cuenta la historia, y en la que el propio final encaja pues, de manera, insisto, muy coherente con lo que plantea. De hecho, el final es probablemente de las cosas que más me han gustado del TVO. Parece que va a hacer una cosa que no me iba a gustar, pero al final hace una cosa que sí que me gusta. Y cuando los finales y los autores hacen eso, me hacen que salga una sonrisilla, porque creo que es un poco lo que quería que hicieran, ¿no? Entonces, cuando parece que va a acabar mal, pero luego acaba como yo quiero que acabe, pues eso siempre es bastante gratificante. Así que, sin más, ya os digo, un TVO del que creo que se va a hablar mucho. Yo lo hubiera preferido en otro formato, pero bueno, soy yo y como tal, pues no puedo decir mucho más. A mí con el formato del Héroe me habría molado más, por comodidad. Es que últimamente me estoy aficionando a las tapas blandas, me estoy aficionando a los cómics que se leen cómodos, y me estoy aficionando sobre todo a ir a la librería y comprarme 4 cómics y no gastarme 120 pavos, que es últimamente lo que me suele pasar, ¿no? Que te compras 4 tomos y te estás gastando 120 pavos, que es un puto despropósito, sobre todo con la cantidad de títulos, cómics, tebeos, mangas, BDs y lo que sea, y novelas gráficas, perdón, que salen en nuestro país. Así que, bueno, como veis, lecturas dispares, con aristas, desiguales, con puntos a favor, puntos en contra, que yo creo que también es importante destacar, ¿no? Hay cosas que están bien, hay cosas que no están tan bien, hay cosas que funcionan muy bien en un TVO y cosas que no funcionan tan bien en el mismo TVO. Y creo que está bien destacarlas porque yo creo que es general. Muy pocas veces un TVO funciona bien al 100%, ¿no? No son siempre redondos, eso solo pasa con las obras maestras. Y creo que no hay tantas obras maestras como nos creemos que hay, ¿no? Que encima estamos en un momento en el que la sociedad genera obras maestras. Cada semana tenemos 3 o 4 obras maestras, que luego evidentemente no lo son tanto, porque obra maestra es una palabra muy grande y que muy pocas veces se alcanza, ¿eh? Entonces, no está mal que los tebeos tengan cosas a favor, cosas en contra, cosas a destacar y cosas a corregir, porque al fin y al cabo, también como creadores, como autores, como divulgadores, como personas, como seres humanos, todos los días tenemos que aprender y todos los días tenemos que corregir para intentar mejorar en lo que hacemos. Así que estas han sido la microreña, perdón, 150. Joder, 150, casi nada. Como siempre, cuando hablas de cómic español tienes ahí que torear, tienes que intentar encontrar los puntos a favor, porque estamos en una industria que necesita de manera vital del apoyo y de la lectura, y por eso es tan importante que obras como El Fuego, obras nacionales, pues estén en primera línea y pongan el foco sobre la producción nacional, ¿no? Y que la gente vea, comprenda y entienda que en España se hacen tebeos, que se hacen buenos tebeos y que se hacen tebeos que pueden ser fenómenos mediáticos y tebeos que pueden vender miles de ejemplares, que eso es algo que necesitamos como industria
y como sector. Y sin enrollarme más, que ya vale, me despido hasta la 151, que ya será la semana que viene, porque este fin de semana es el Salón del Cómic de Zaragoza. Así que nos vemos por allí. Si os estáis por allí, pues pasar a comprar algún cómic, a que os firme algún cómic, como siempre os digo. Tenéis que leer mucho y podéis aprovechar este fin de semana en Zaragoza para comprar alguno de mis cómics. Que luego podréis destrozar en vuestras reseñas y en vuestras redes sociales, que para eso creamos, para que la gente hable de nuestras obras bien, mal o regular. Nada más. Cuidaos mucho, espero veros este fin de semana y si no, nos veremos en los bares. Chao, chao.